Sean bienvenidos a la charla amena con aroma a café, bienvenidos a su café psicoanalítico y hoy nuevamente, pues bueno, como cada jueves nos presentamos aquí para abordar un nuevo tema, parte hoy nuevamente también de la oferta académica que llevamos acá en la Asociación Mexicana de Salud Psíquica y bueno, de un tema que seguramente si siguen la publicidad en las distintas redes pues ya se habrán enterado. Hoy hablaremos de la supervisión en este sentido en la formación del analista y bueno, un tema que por ahí les abordamos podrá interesar tanto a estudiosos como propiamente profesionistas ya directamente en todo esto y de lo cual estaremos tocando temas que ya hemos abordado previamente, pero hoy quizás con una profundización y un abordaje directo, digamos, hacia esta supervisión, que va a ser tanto la cuestión teórica, tanto la cuestión clínica y también la cuestión ética. Entonces, los invitamos a que sigan al pendientes del propio programa, que por ahí se comuniquen a través de las distintas redes y bueno, no sin antes nos presentamos y cedo la voz a mis compañeros. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar precisamente con la importancia que tiene la supervisión de casos en la formación del analista. De alguna forma, Freud ya lo había hablado en varios textos, que parte de la formación tiene que ver con el estudio del psicoanálisis que tiene que hacerse, si se quiere entender cómo se hace esto, la cuestión de la práctica, que bueno, lamentablemente clínica se entiende haciendo clínica, ¿no? Y la cuestión de un análisis propio, que eso siempre iba a ayudar bastante a que de pronto uno alcance a entender lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y también aprenda de cómo se hace un análisis, ¿no? Y la otra que era precisamente la supervisión. De pronto mencionaba que cuando se da la oportunidad a que otro escuche lo que yo estoy haciendo, a que otro escuche el caso que estoy llevando, de pronto también se abre un espacio a una escucha muy distinta, ¿no? A la mía, a la que se ha venido manejando con el paciente, y esto permite que también el mismo analista, en este caso que va a ser supervisado, se replantee todo lo que ha venido haciendo, ¿no? Y esto no es más que una situación enriquecedora tanto para el que se supervisa como también para el supervisor, porque habrá que entender también que los supervisores aprenden muchísimo de lo que el otro está haciendo, entienden cuestiones de casos y sobre la marcha se va precisamente entendiendo por qué se hacen las cosas o en ocasiones se dejan de hacer, ¿no? Sobre todo la supervisión tiene que ver con esta parte de los movimientos transferenciales que de pronto pueden llegar a afectar los procesos analíticos y otra vez en esa remembranza que también Lacan decía, el preguntarnos cómo estamos analizando, ¿no? Y a eso nos lleva la supervisión, a tratar de contestar esa pregunta de cómo analizo, por qué escucho, por qué en ocasiones omito datos que son importantes, por qué le doy demasiada relevancia a algún comentario, y que esto tiene que ver desde la llegada del paciente hasta su salida, ¿no? Es como todo el inicio de la sesión, no nada más esos 50 minutos, entonces es una actividad muy enriquecedora y que sobre todo va, como dice Octavio, a ayudar a que el trabajo sea lo más apegado a la ética posible que se pueda, ¿no? Entonces, esa es como la parte positiva de esta situación. En algún momento también Freud decía que existían 3 profesiones imposibles, ¿no? Decía analizar, educar y gobernar, y lamentablemente, bueno, el analista parece que va a tener que desempeñar las 3, entonces él hace la pregunta y dice, ¿cómo va a lograr el analista desempeñar estas funciones que parecen tan imposibles? Pues solamente así, ¿no? Con un análisis propio y en una vertiente de supervisión sería el caso, ¿no? Entonces, ¿cómo de pronto los analistas que están en formación también aprenden a hacer análisis? Pues así, también supervisándose, ¿no? Y es una situación que es bastante crítica porque es confrontativa, es de pronto yo plasmar mi ejercer que he estado haciendo ante los ojos y la escucha del otro, y también aprender a sobrellevar que de pronto me he equivocado, que no he tenido los aciertos que he esperado, o que inclusive me den un revés a lo que yo he pensado, venía haciendo bastante bien, ¿no? Entonces, por eso es imprescindible en la formación y sobre todo en la cuestión de los niños, es muy benéfico en tener ese espacio para los analistas que están en formación y los supervisores, ¿no?
Hay algo muy importante ahí que dices en cuanto a lo de la supervisión con niños, porque por ejemplo, si fuera el caso de los adultos, cuando vamos a terapia, cuando estamos en nuestro propio proceso, vemos cómo lo hace nuestro propio analista, pero a menos que hubiéramos estado en terapia de niños, podríamos a lo mejor recordar un poco de cómo era tener terapia de niños, cómo es terapia de juego. Entonces ahí sí se necesita con más énfasis este tipo de supervisión. Además de que también me parece interesante que en el momento que el analista, digamos, en formación acude generalmente también a su analista, que es quien usualmente le da la supervisión, es como revivir la escena del padre e hijo, tratando de demostrarle que ya es adolescente o ya es adulto, que ya puede hacer las cosas solo, y seguramente se van a despertar muchos conflictos edípicos. Y entonces es momento otra vez de, algunas veces, de retomar el propio análisis. Exactamente. Es inclusive hay una acotación también por parte de Freud, ¿no? Nos dice, de pronto cuando uno llega a la supervisión de casos, pudiera ser la posibilidad que el análisis que yo emprendí para mí en un momento ya haya terminado, ¿no? Pero siempre se tendrá que estar retomando periódicamente, porque precisamente los pacientes o los casos que uno lleva también replantean situaciones transferenciales en uno, replantean hay cuestiones de las fantasías también que están en uno, y que si de pronto no alcanzamos a tener un espacio donde nosotros mismos las hablemos, las relaboremos, el paciente es como el instrumento para que todo lo que yo no alcanzo a hacerlo, el paciente lo haga, ya lo habíamos hablado en ocasiones, ¿no? Que de pronto analistas que tienen dificultades, con su propio proceso de separación, de pronto alargan los análisis, nunca llega a la cura, enferman continuamente al paciente, ¿no? Entonces siempre es bueno tener cada quien su análisis que permite esto, ¿no? El trabajo que se tiene que hacer. En todo esto hablamos, digamos, también de la evolución misma que ha tenido, digamos, el propio psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque en un primer sentido, digamos, es cierto, surgía la cuestión clínica, en este caso, a través precisamente de los sujetos que acudían a análisis, se empezó a realizar la cuestión teórica, se empezaron a plantear los escritos, se empezaron a plantear los casos mismos, digámoslo así, pero en un primer momento también, ahora que se mencionaba, digamos, a Freud y también posteriormente a Lacan, precisamente se hizo esta distinción. En un momento se creía que la resistencia era nada más del paciente, digamos, una resistencia hacia llevar el proceso, hacia dirigirlo de alguna manera, hacia evolucionar, etcétera, pero en un dado momento se empezó a contemplar, bueno, ¿y qué pasa con el analista? Porque a fin de cuentas es un sujeto situado frente a otro sujeto, y que en este caso también va a tener los mismos embates que va a tener la transferencia tanto para uno y para otro. Ahí entonces empezamos a replantear, digamos, algo que en muchas ocasiones pareciera que se olvida también al analista ya de nuestros días, digamos, o de nuestra propia actualidad, en esta cuestión que podríamos considerar hasta una soberbia, digamos, profesional, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es difícil que me digan cómo hacer las cosas, es difícil que me planteen si tengo algún error, si en alguna cuestión lo pudiese hacer mejor, que digámoslo es parte del crecimiento, ahora sí, en lo personal del propio analista, así como en dado momento lo fue el psicoanálisis. El psicoanálisis fue evolucionando a tal punto en el cual sabíamos que esta cuestión, digamos, clínica y teórica siempre iban a ir de la mano. Y como ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, la clínica fortalece la teoría, rellena la propia teoría con mucha más experiencia, pero la teoría en dado momento se ofrece también para mejorar la propia clínica. ¿Por qué? En este caso, digamos, distintos analistas han sido los que han ido escribiendo, los que han ido teorizando, los que han ido enseñando, que también será una cuestión que por ahí empezaremos a discutir. Ojo, cómo se lleva esta enseñanza, y que sobre todo, por decir ahora que hacemos elocuencia también a este propio diplomado que por ahí va a llevar el Instituto Klein, vemos que, ojo, en general, ya no solo mencionando aquí, hay una cuestión docente que sí se presenta como una imposibilidad en muchas ocasiones de llevar a cabo, pero en este caso, digamos, el alumno en muchas ocasiones simplemente se hace quien parafrasea al maestro, sin entenderlo del todo, sin poderlo aplicar o hacerlo análogo del todo, y digámoslo así, pues a fin de cuentas recaeríamos en algo que ya mencionamos alguna ocasión aquí en el café, que era precisamente el fundamentalismo. Ojo, todo el tiempo estoy elaborando mis propias creencias, mis propias entrecomilladas ideas a partir de lo que dice el otro, ¿no? Y nos volvemos excelentes en esto, sí, como mencionaba tal, sí, como mencionaba tal, sí, como mencionaba tal, pero sin embargo no hay una comprensión, ni una propuesta, ¿no? Y en este caso, digamos, toda materia tiene que ser
desde esta parte, ahora sí, propositiva, digamos, en todo momento, proactiva también en todos los fundamentos que puede incluso replantear en dada manera, pero sobre todo replantear en su propia aplicación. Entonces, ¿a qué nos referimos con todo esto, digamos, de la propia supervisión? Ahora sí, llámese de un caso, o la supervisión analítica, a fin de cuentas, a que, ojo, este profesionista, este analista se somete en un momento a también la creencia de que puede mejorar. Digamos, parte desde un punto quizás bastante lógico, ¿no? Lo estoy haciendo bien, es cierto, pero quizás lo podría hacer mejor, ¿no? Y ahí es cuando empieza entonces a someterse a esto que ya nos mencionan por aquí Santo Domingo como Patti, esta cuestión en la cual se pueden revivir cuestiones dificultosas, digamos como aquel hijo que se acerca a su padre para saber, mira, esto es lo que estoy haciendo, ¿crees que lo estoy haciendo bien? Y que siempre debe ser una pregunta que, ojo, también radica en sí mismo, ¿no? ¿Qué está pasando con este proceso que a lo mejor me cuesta un poco más? ¿O qué está pasando con esto que a lo mejor al simplemente charlarlo con los colegas yo no lo había pensado, ¿no? Es interesante, digamos, la propia interacción, ya no solo de ideas, sino también de visiones, ¿no? Cómo es que el caso se ve y, digámoslo así, nuevamente tratando de atraerse hacia la posición más neutral que se tenga en cada caso, ¿no? Que, ojo, con el paso del tiempo, como en cualquier otra relación, incluso en la relación de analista y analizante o paciente y analista, ojo, en este caso pues va a haber quizás un cariño, ¿no? Quizás algún tipo de afecto entre la misma relación que puede empezar a opacar esta neutralidad y entonces también opacar el mismo proceso. ¿Cuándo se termina un análisis? Que por ahí muchos de los alumnos lo preguntan. Ojo, el analista también tiene que preguntárselo. ¿Cuándo se termina este análisis, ¿no? ¿Cuándo se termina, digamos, esta relación? ¿Cómo la conozco? Al menos en este aspecto. Entonces, parte de lo que charlamos. Esta cuestión de la supervisión precisamente va a fomentar varias situaciones, ¿no? Desde el conocimiento, porque está como ahí en el continuo de que también no es nada más una cuestión de escuchar el caso, sino que también tiene que ver con la teoría, ¿no? En esa capacidad que yo tengo de supervisor de explicarle lo que está pasando, ¿no? Desde cuestiones teóricas. La cuestión de la intuición, porque también eso fomenta que los que son supervisados empiecen a enfrascar en esta cuestión del timing, ¿no? Para la interpretación, en desarrollar la intuición de cuándo va la interpretación, en qué momento, cómo la empiezo a construir y demás. La cuestión del talento, que también es importante que cada analista en formación se empieza a generar una propia técnica, que también creo que ya lo habíamos hablado en el café, que es esa parte de no necesariamente tengo que venir a repetir ni en palabras al otro, ni tampoco querer hacer una clínica como la hace el otro, porque somos diferentes, ¿no? Entonces no tengo por qué estar como enfrascada en esa situación. Y la otra, la capacidad didáctica, porque si yo soy supervisado o en algún momento fui supervisado, también me va a dar la capacidad de aprender de esa enseñanza y transmitir esa enseñanza a otro, ¿sí? Y la cuestión de la empatía, que bueno, eso es fundamental, no se le puede pedir a alguien que se someta a supervisión cuando uno no ha sido supervisado, porque entonces estamos hablando de no sé por lo que se pasa, pero sí te invito a que tú lo hagas, ¿no? Porque yo no lo he hecho. Entonces sí es importante esa parte, así como cuando sugerimos análisis, pues es también porque uno ha pasado por esa situación angustiante, ¿no? Entonces eso es parte de las funciones de la supervisión que habrá que hacer ahí como la nota aclaratoria, que todo el mundo sabemos que el psicoanálisis hoy se enseña por asociaciones, ¿no? O sea, la enseñanza se ha enfrascado en asociaciones, y de pronto también la visión del propio instituto, la visión de la propia asociación también va a influir en la supervisión, porque se supone que el supervisor comparte los objetivos de una institución, ¿no? Comparte los objetivos, la enseñanza, la visión y demás. Entonces, una gran problemática que se tiene ahora, precisamente por esto, es que se enseña mucho psicoanálisis, o sea, en cualquier de pronto lugar observamos que el psicoanálisis se enseña, pero el problema es que no le enseñamos a los alumnos cómo enseñarlo, ¿sí? Entonces de pronto hay mucho psicoanalista que se dedica a la clínica, pero que no tiene la capacidad de decirle al otro, mira cómo se hace esto, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque nada más se está como en esta cuestión repetitiva de, a mí me dijeron esto y yo lo digo, ¿no? Yo lo hago como lo hace el otro, porque a mí tampoco me enseñaron cómo hacerlo. Entonces desde ahí pareciera que también la enseñanza se cuarta, y no buscamos que esos estudiantes se vuelvan también
buenos analistas, ¿no? Había, por ejemplo, en esta parte, así como se repite, digamos, en ese analista que acaba siendo un molde, digamos, de los grandes autores, ¿no? Incluso pareciera que en imagen, ¿no? Nos damos cuenta muchas ocasiones, digamos, que hasta pareciera que el propio, digamos, gusto por cierta moda se empieza a componer de alguien que entonces dice, pues mira, Freud lo hacía de tal manera, yo también lo voy a hacer, pero a veces pareciera tan primitiva la propia cuestión, digamos, de esta copia, que incluso en la imagen empiezan a comportarse, ¿no? Como tal, también de Lacan, por ejemplo, y también de Klein, y también de otros autores, ¿no? Que podríamos mencionar. Ojo, pasa algo muy similar también en la cuestión de la enseñanza, que a fin de cuentas el docente pareciera que tiene un molde de cómo se enseña, ¿no? Y pareciera que entonces, por ejemplo, ustedes se darán cuenta, si lo ponen simplemente en analogía a la propia formación académica del escucha que por aquí esté, todos los maestros universitarios enseñan de tal forma, así como todos los maestros de prepa, o al menos en su mayoría, enseñan de tal forma, y en secundaria y en primaria, y ojo, el molde va, digamos, siendo el similar para todos, ¿no? Por ejemplo, alguien en la universidad te dice, oiga maestro, ¿podemos traer cartulinas? Que a lo mejor es algo que, no, pues cartulinas ¿para qué? Pero esa petición se hacía en la secundaria, entonces era, por supuesto, tienen que traer cartulinas y tienen que traer papeles que peguen en las paredes, etcétera. En la universidad, ¿qué sería? Oiga maestro, tenemos que traer nuestro proyector, nuestro cañón, etcétera. Y ojo, quizás en una formación como la que estamos hablando hoy también de posgrado, a fin de cuentas todo esto queda muchas ocasiones olvidado, y entonces, digamos, la enseñanza, tanto habrá alguno que lo sigue como un molde, pero habrá otro que entonces empezamos a ver la técnica que cada uno tiene para la propia enseñanza. Por ejemplo, esto que por aquí nos menciona Patti acerca de esta crisis, digamos, de docentes o de psicoanalistas que enseñan el propio psicoanálisis, por ahí era algo que nos planteaban en alguna ocasión desde Argentina, y por ahí nos decía una estudiante, acá tenemos un problema en el cual, ojo, tenemos las editoriales de psicoanálisis, ¿no? Tenemos quizás el acercamiento mayormente a libros, tenemos, por ahí lo decía bajo una expresión de levantas una piedra y un psicoanalista, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísimos, ¿no?, que se dedican a la clínica, pero sin embargo no tenemos docentes. Y ojo, eran personas que se acercaban a nuestro estudio, digamos desde acá en México, y desde Argentina, donde diríamos, bueno, oye, nosotros compramos muchas veces libros de allá, ¿no? También para fortalecer por aquí algunas cuestiones teóricas. ¿Cómo es posible que entonces no se tengan maestros, o sí se tengan, pero no todos sean accesibles? Que también hablaríamos del posicionamiento donde no solo el analista, digamos, entra en esta soberbia que por ahí mencionábamos, sino que seas también el docente, ¿no? ¿Qué tan bueno eres para que yo te enseñe? ¿No? ¿O por qué te tengo que enseñar a ti? Que pareciera que muchas veces se toma como si el conocimiento pudiese ser robado, ¿no? Una vez que lo enseña, el otro lo va a tener y ya, ¿no? Como los objetos internos, ¿no? Si lo enseña se queda vacío, entonces no le tiene que enseñar nada a nadie. Exacto, ¿no? Y es una postura también, digamos, que a fin de cuentas recae en el propio error desde varias cuestiones, digamos, también podríamos mencionar ahí la misma ética, porque en este caso pareciera que se enseña con una cláusula de no le voy a enseñar todo. Es que si le doy todo, ¿qué va a pasar? ¿No? Ojo, el analista tiene que seguir su formación, así como tienen que prestarse al análisis, como aquí se mencionaba, y entonces, digamos, encontramos que es cierto, hay muchos clínicos, hay muchos, digamos, que entonces se ponen como tal a disposición del paciente, a disposición del analizante para, en este caso, emprender un proceso, pero no responden, digamos, a esta cuestión de la propia enseñanza, ¿no? O incluso parece que hay una carencia de vocación. En este sentido es, ¿por qué le voy a enseñar? Ya no solo esto, ¿no?, que mencionó Domingo, de pareciera que me quedo sin nada, sino también, digamos, bajo qué costo, ¿no? Bajo qué tiempos, bajo qué grado tiene que acercarse a mí, de qué manera se tiene que acercar a mí, y que, ojo, también comprenden toda esta cuestión de la propia supervisión, ¿no? Se tiene que supervisar al analista en diferentes vertientes, y digamos, así como crea una técnica entonces en la clínica, también tiene que crear una técnica desde la cuestión teórica, ¿no? Es normal, digamos, que se le pregunte a un analista de cualquier tema, sin mencionar alguno, pero digamos, el punto interesante es cómo formula su propia reflexión, su propia idealización, digamos, entendido aquí desde la cuestión de la formulación de ideas acerca de un tema en específico. ¿Cómo lo puede hacer análogo? Que, por ejemplo, acá nos enfrentamos en muchas ocasiones a la petición del alumno de, oiga maestro, eso que dijo, ¿en qué libro está específicamente? Es una elaboración muchas veces propia del docente, y digamos, no por eso está errónea, sino en este sentido el docente en muchas ocasiones está haciendo un puente entre dos materias, ¿no? Por ejemplo, aquí Domingo lo hace quizás de la medicina al psicoanálisis y viceversa, Patti lo hace desde la psicología al psicoanálisis y viceversa, y además a todo eso le sumamos diferentes enfoques. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, no todo está escrito.
¿no? Y tiene entonces que otra vez caer el psicoanalista desde la docencia, desde la clínica y demás virtudes o cuestiones de imposibilidades en una cuestión propositiva. Y eso es lo positivo de la supervisión, que por ejemplo si, digamos, aquí planteáramos un caso que se va a supervisar, el punto de domingo desde la psicosomática nos va a nutrir precisamente de una visión que tal vez a otros se nos está escapando. La cuestión de lo infantil aquí está y la cuestión social aquí está, ¿no? Y entonces eso pareciera que nutre, pero no nada más nutre al alumno o al que está en formación, sino que me nutre a mí, porque entonces ahora yo entiendo otro punto que tal vez yo no había considerado, ¿no? Y eso me lleva también a entender que uno siempre está en formación, o sea, es como esta cuestión de uno sigue estudiando, uno sigue tratando de aprender, porque tampoco podemos creer que lo tengo todo el conocimiento, que es absoluto y que lo logré, ¿no? Porque esa es una fantasía también ahí como muy omnipotente de nadie me tiene que enseñar, nadie me va a decir nada, cuando se supone que esto es para enriquecerse los unos con los otros, ¿no? Y eso puede incluso hacer entrar en crisis al analista que ya tiene mucho prestigio, porque a lo mejor ya se quedó con una teoría y si llega alguien y debate un poco esa teoría, va a mostrarse agresivo, porque es como decirle, tú ya no estás actualizado, tú ya no sirves, tú ya estás obsoleto, y obviamente no va a querer enseñar. ¿Por qué? Porque lo nuevo ya lo va a desplazar y entonces habría una crisis. Y eso lleva a que, por ejemplo, algunos analistas que llegan a tener, por ejemplo, ya bastante renombre o que ya están como muy bien posicionados en una supervisión, lleguen a improvisar o lleguen porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Porque ellos nunca han sido. Entonces, ¿cómo superviso a alguien que si yo tampoco sé cómo se hace una supervisión? Y la otra sería que se llegue a repetir solamente lo que un maestro me ha dicho, ¿no? O sea, no puedo visualizar tu caso, no alcanzo a comprenderlo, entonces nada más repito y repito lo que la teoría dice, lo que tal autor dice, lo que en tal obra, seminario y demás, pero al alumno eso no le deja nada, ¿no? Porque para de alguna forma leerlo, pues está el documento, ¿no? Y eso lo puede hacer hasta él solo. Lo que se busca es qué más hay ahí del texto, ¿no? Incluso va a aprender el supervisado a pensar de la manera en que podría pensar su supervisor. Es parte de ayudarle a metabolizar todas esas ideas, acomodarlas, y que aparte lo puede ir mezclando ya obviamente con la teoría, porque cada teoría nueva pues nos abre también una nueva escucha, pero siempre tenemos que poder hilar ideas, ir haciendo redes o conexiones. Y eso es como también lo benéfico del psicoanálisis, ¿no? Que a la gente le hace pensar en otras cosas, en nuevas posibilidades, que eso también es lo rico de esta situación, que de pronto se puede ver afectada también cuando el maestro no comparte las visiones de la propia asociación o el propio instituto al que pertenece, porque ahí pareciera que entonces se empieza el que está en formación, pareciera que queda como entre dos, ¿no? Entre sigo a mi supervisor porque se supone que este es el que sabe, porque se supone que este es el que ya tiene cierta experiencia, o sigo entonces a la institución en la que yo estudio o a la que yo pertenezco. Entonces sí habrá también ahí que entender que si se está en una asociación, si se está dentro del instituto que sea, es porque se supone que los maestros comparten la visión, comparten los objetivos, comparten la misma ética, y eso también unifica la enseñanza, y que precisamente no se genere esto que se ha generado últimamente, que todos son psicoanalistas, pero pareciera que el freudiano no se entiende con el lacaniano y todo el mundo desprestigia al kleniano, y es como ahí una confusión de lenguas, ¿no? Que es extraña. Incluso ahí podríamos ver otro fenómeno. Digamos que la asociación, al ser un grupo, forma como el cuerpo materno, y el analista o el supervisor sería como el padre. Entonces sería como una pelea de le hago caso a mamá o le hago caso a papá, y hay una división, y entonces tiene que elegir uno de los dos muchas veces. Que pareciera que es un posicionamiento también inmaduro, digamos, desde todo esto pareciera que vuelve a tener la carencia, digamos, del adolescente, ya no solo que consulta y que muchas veces no quiere consultar porque ¿qué pasaría con esto? Digamos, así como el adolescente en dado momento se vive a través de sus acciones, digamos, a través de lo que hace, es como contesta la pregunta de quién es, ¿no? Si hago esto, entonces ya no soy tal persona, sino soy, incluso como alguna vez lo poníamos, por el apodo, por la característica, por etcétera, ¿no? Pareciera que el analista encuentra también esta dificultad, digamos, ¿cómo contesto la pregunta
de quién soy si quiero responder que soy un psicoanalista, pues haciendo psicoanálisis. Y entonces me meto a la cuestión clínica. Pero pareciera que todo el tiempo tengo que estar haciéndolo, ¿no? Incluso cae en esto que mencionaban por aquí, como esta improvisación, ¿no? Tengo que decir algo, tengo que contestar algo y nunca tengo que contestar no sé. Porque al poner esta cuestión faltante, entonces también pongo la cuestión de, bueno, ¿y entonces quién soy ya? ¿No? Si no soy un psicoanalista que psicoanaliza, entrecomilladamente, ¿no? Por supuesto, y dicho muy coloquialmente, entonces, ¿cómo es que soy esto, ¿no? ¿Y qué pasa entonces si consulto? Pareciera que el analista, llámese como docente, como clínico, como etcétera, también pareciera que siente, digamos, esta vertiente en la cual caería de nuevamente en cuenta de ser solamente un estudiante, ¿no? Y ojo, como decíamos, el analista tiene que estar en todas estas vertientes, tanto en ser un estudioso, tanto en ser quizás un clínico, tanto en ser un docente, tanto en ser, digamos, ambas posiciones que hemos mencionado aquí, tanto analista, digamos, entendido como aquel que dirige, digamos, esta cuestión clínica, pero también analizante, entendido desde la cuestión del paciente. Entonces, es importante, digamos, que esté entendida la diferencia y entendida también las, ahora sí, acciones o emprendimientos que tiene que tomar, que no solo radican en un punto, ¿no? Ojo, entraríamos otra vez en la cuestión madura de tengo que hacer esto, incluso sin saber si lo estoy haciendo bien, ¿no? Tengo que supervisar tal caso, el que sea, ¿no? Ojo, muchas ocasiones nosotros nos encontramos quizás con esta tarea de alguien acude a uno, pertenecemos a una asociación, pertenecemos a diferentes institutos, digamos que cada uno tiene una visión, y si no es entonces el más idóneo, o al menos creyendo el que mayor va a aportar a esa problemática, a esa cuestión, a esa sugerencia, etcétera, pues entonces, digamos, se sugiere o se, digamos, dirige hacia el otro, ¿no? Y esto es lo interesante. Por ejemplo, por ahí discutíamos hace algunos días acerca de comentarios, por ejemplo, en algunas retransmisiones que subíamos, de por qué no invitan a una persona, por decir, con estas características, para que discuta con ustedes. O que a fin de cuentas no es una discusión, ni siquiera es un debate, digamos, este formato que se está haciendo. Sí es una visión en donde se catapultan diferentes ideas, o a través de la diferente formación, pero hay un punto, digamos, que une a todos estos, por ejemplo, que estamos presentes hoy, que sería el psicoanálisis, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, por decir, de pertenecer a una institución, a una asociación y, por supuesto, a una formación previa, que en este caso se someterá, digamos, a opinión distinta, el mismo punto de vista, ¿no? O los distintos puntos de vista que se consideren. Bueno, a ver, aquí tenemos a Javi que nos dice interesante tema, solo que no es analizante, es analista. Bueno, es que analizante es el paciente y el analista pues es el analista. Hablamos de los dos. Ajá, ahí está. Adriana también nos dice saludos del Estado de México, buen tema del día de hoy. Saludos. Saludos, Adriana. Gloria nos dice saludos al café. Saludos, Gloria. Esteban manda saludos. Saludos, Esteban. Mina también manda saludos. Saludos para Mina. Miguel dice saludos café. Saludos. Y Roberto nos dice yo quiero meterme a los cursos. Bienvenido, te esperamos. Bienvenido. Y Cari dice, hola, más tazas. Entonces, más tazas. ahí está es que el año pasado tuvimos tazas. Entonces ahí está la sugerencia. La sugerencia de que se regalen tazas. Vamos a decirle al doc que hoy les manda saludos también, sí. Por ahí está seguramente atentamente escuchando, pero bueno, quizás por ahí reestrenemos también los logos y demás en las tazas, entonces por ahí y las invitaciones a las distintas redes, ¿no? Entonces sigan al pendiente tanto de Facebook, Café Psicoanalítico Radio, de Twitter, en todas estas redes que les mencionamos, y bueno, aquí cada jueves, ya saben, nos escuchamos en vivo, en retransmisión nos escuchamos en los distintos días de la semana, por ahí estamos subiendo alrededor de 2 programas en retransmisión. Entonces, pues bueno, ¿qué manera de enterarse? A través de las redes. Y bueno, continuamos con el tema. Entonces, ¿cómo vamos a definir precisamente la supervisión? Bueno, como un proceso complejo, porque no va a ser sencillo de realizar, que se va a elaborar por parte de un analista experimentado, porque bueno, se supone que va a tener experiencia en lo que quiere supervisar o en lo que el otro viene y le dice supervísame, ¿no? Cuyo objetivo es capacitar a otro analista con menor experiencia para que pueda de alguna forma ser más efectivo, no solamente en beneficio del paciente, sino también en beneficio del propio analista que va a ser supervisado, ¿no? Entonces, es una actividad que también le va a permitir clarificar su pensamiento, que era lo que venimos hablando, o sea, le va a permitir pensar de otra forma, escuchar de una postura muy diferente, y también le va a clarificar su técnica, le va a ayudar a pulirla, y entonces esto es benéfico para todo el mundo, ¿no? Entonces,
hay ciertas situaciones que de pronto, o variables, vamos a decirlo, que de pronto pueden entorpecer la supervisión de casos, ¿no? La primera, se menciona que no debemos de confundir la supervisión con un examen, porque entonces no estamos sometiendo al que se está formando precisamente a que nos cuente cómo lo está haciendo, sino que yo lo voy a confrontar directamente con dígame por qué hizo esto y en qué momento y para qué y desde dónde, y entonces eso ya no es una supervisión, ¿no? Es pareciera que voy a evaluar a otro, y no se trata de evaluarlo tampoco porque no es desde mi saber, ¿no? O sea, es entender lo que ha estado pasando, lo que se ha estado gestando en su propio caso que él lleva, pero es para replantearnos las cosas, no para que tampoco los que están en formación se sientan invadidos, agredidos precisamente, y esto genere que entonces los analistas no quieran optar por supervisarse, ¿no? Incluso podríamos decir que la supervisión es como un ojo externo, como un gran otro, y lo que va a hacer es ver la perspectiva que no está viendo ni el analista en formación ni su analizante. Entonces hay algo diferente y podríamos verlo también como un nuevo punto de vista, no como una crítica, porque entonces estaríamos hablando de que a lo mejor el supervisor siente envidia, a lo mejor inconsciente, y está criticando, está atacando porque tiene miedo de que ese analista se convierta en alguien mejor que él. Exactamente, ¿no? Y la otra parte es esto que Domingo menciona, es como si fuera un granoto precisamente, pero no es que yo, el que voy a supervisar, eduque de manera al super yo de mi supervisado, ¿sí? No se trata de educar porque no viene a eso conmigo. Ese proceso lo tiene que resolver en otro escenario con otra persona, no con uno, ¿no? Entonces eso también tendrá que quedar claro, que nos llevaría precisamente al otro, que no es un análisis, no es a ver, usted no está haciendo esto por esta situación personal o por esto que le está pasando, porque no va a análisis, es esa supervisión, y hay que tener clara la diferencia entre uno y la otra, ¿no? Y la otra es que también no debo de confundir que yo, en este caso el supervisor, es como si el paciente ahora ya es mío, y entonces yo le digo, le tiene que decir esto, le tiene que interpretar esto, tiene que hacer esto, porque no es mi paciente. El que está ahora sí que en enseñanza es mi supervisado, pero no tengo por qué tratar ahí de inmiscuirme con las cuestiones que él está tratando de hacer, ¿no? Porque también se trata de que aprenda, de que piense y de que trate de argumentar por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Porque también en ocasiones se tienen argumentos y no hay más. Entonces, de pronto eso parece que son fantasías muy, muy reparadoras de los que supervisan, ¿no? Como lo estás haciendo mal, entonces déjate, digo cómo lo hagas y te lo reparo y te lo arreglo, y no es tampoco la función. Ahí digamos que se está poniendo en la posición de un padre que teme que su hijo se equivoque. Y que no deja que se equivoque, precisamente, ¿no? Por aquí tenemos otro par de comentarios que creo que también nos preguntan algo y aquí a lo mejor podemos contestarlo. Mal y Jorge nos dicen: saludos profesores, un gusto escucharlos. Saludos. ¿Habrá regalos para radioescuchas frecuentes? Probablemente, sigan escuchando, que siga la frecuencia. Y nos preguntan desde el psicoanálisis, ¿cómo se hace una investigación o cómo se hace una investigación desde el psicoanálisis? Una investigación a ver, que nos pues ahí lo podríamos ver como un psicoanálisis aplicado, el método psicoanalítico de investigación, además de que cada caso clínico es una investigación diferente, porque es alguien diferente, es una historia diferente, que a lo mejor tiene conflictos parecidos a otros casos, pero siempre va a ser algo nuevo. Si lo hablamos desde la cuestión de la supervisión, es necesario que se elabore un caso clínico, que precisamente primero tendremos que definir qué es un caso clínico, ¿no? Se nos define como una experiencia que del todo no se va a poder recapitular, porque yo no, de pronto las situaciones transferenciales que se viven ahí en la clínica sobrepasan al lenguaje, entonces de pronto yo no le alcanzo a decir a mi supervisor justamente lo que yo sentía o justamente lo que se estaba generando ahí, pero sí es importante estas cuestiones de las notas de sesión, porque justo en esas notas de sesión que se hacen al finalizar y que se hacen sesión con sesión, yo le puedo plantear no lo que me imagino que me dijo, sino textualmente lo que se escuchó, ¿no? Los afectos que también en mí se generaron, que eso va a servir precisamente para que el supervisor tenga material de donde partir. Entonces, sí hay que tener en cuenta que siempre va a haber, ahora sí que huecos, por así decirlo, porque de pronto no alcanzo a recapitularlo todo, pero lo importante son, las notas de sesión siempre van a ser un punto
un punto clave para que yo pueda elaborar precisamente el historial, ¿no? Y a partir de ese historial, entonces podríamos empezar a investigar qué es lo que ha estado pasando. Hay que recordar que en toda investigación vamos a atender quizás en algunos puntos característicos. Uno sería recordar que el psicoanálisis siempre habla de subjetividades, por ahí parte de lo que dicen tanto Domingo como Patti. Tendríamos que considerar el sujeto mismo, digamos que puede haber sí características que se repitan de caso a caso, pero cada uno es muy particular, muy tendiente, digamos, a contestarse por sí mismo, y en este caso, bueno, nuevamente de ahí se nutriría la cuestión teórica, ¿no? No volvernos los que parafrasean simplemente de a mí me tocó tal caso, o yo escuché que a tal maestro le tocó tal caso y entonces hizo esto, ojo, sino aplicar esto en una analogía al propio caso. ¿Qué sería, digamos, el siguiente punto? El contexto, entonces. ¿Qué forma precisamente esta cuestión del caso clínico que también les comenta Patti, acerca de qué contexto está radicando ahí y qué contexto también se reproduce, digamos, en la cuestión, por ejemplo, ya transferencial, ¿no? Y tercer punto también, quizás característico, que ya no solo consideramos la subjetividad, sino también el contexto, en este caso, digamos, este puente nuevamente entre la cuestión teórica y la cuestión clínica, ¿no? ¿Cómo se va a contestar aquí? Quizás con lo que consideramos nosotros una propuesta. Ojo, no todo va a estar, digamos, desglosado en un texto, no todo lo vamos a encontrar párrafo por párrafo, pero es precisamente la tarea entonces tanto del estudioso, del analista, del docente, ponerle palabras, valga por ahí haciendo elocuencia a aquella frase de Freud, a lo que no lo tiene, ¿no? También en este caso, en la propia investigación, ahí es donde tenemos que utilizar las palabras. Y bueno, Javi nos dice nuevamente, ¿consideran que se necesita supervisión en todo tipo de corrientes psicoterapéuticas o solo es exclusivo del psicoanálisis? Pues desde todas las corrientes terapéuticas nunca estaría de más que se supervisara el trabajo que se está haciendo, obviamente desde un supervisor que conozca la corriente, ¿no? Uh-huh. Desde el psicoanálisis a mí me parece que siempre tendría que estar presente para que uno, como lo hemos venido diciendo, pueda hacer un trabajo benéfico no solamente para los pacientes, sino para uno mismo, o sea, que de pronto uno pueda reconocer que puede llegar a tener errores, pero que también tiene capacidad para recuperarlos y para no cometerlos, ¿no? Nuevamente. Incluso podríamos decir que no nada más en la psicoterapia o psicoanálisis, prácticamente todas las profesiones en algún momento tienen ese grado de supervisión, si no, ¿cómo van a saber que están haciendo las cosas bien, ¿no? Es parte de lo que mencionamos como ética, digamos, parte de la ética, porque en este caso, recuerden, salimos de esta consideración coloquial de ser solamente un compendio moralista, y en este caso se convierte también en la guía misma, digamos, para la mejor práctica, que por ahí, como se los decimos muchas veces a los alumnos, hablar de ética es hablar de excelencia. Si eres ético en lo que estás haciendo, eres excelente por ende, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, ya no solo salimos de la consideración de que no solo no hay conocimiento absoluto, sino en este caso también se puede mejorar el mismo trabajo que se lleve. Lo dice Domingo, en cualquier profesión, en algún momento se busca el consejo, se busca en este caso la dirección, se busca el apoyo, los mismos colegas. Aquí nosotros también lo hacemos, digamos, en la cuestión institucional, asociación entre los colegas que hoy estamos presentes, y también en este caso, digamos, con los propios alumnos, ¿no? El alumno que se acerca, bueno, se tiene que dar la pauta también para darle una contestación, y si no, al menos para que en este caso reflexione y replantee muchas veces la propia pregunta, que hay que recordar, quizás lo que decíamos en uno de los programas pasados, ojo, hay que plantear primero buenas preguntas para obtener entonces mejores respuestas, ¿no? Entonces, desde ahí se plantearía, y bueno, por acá es una tarea que llevamos quizás en cada una de la oferta académica, la invitación nuevamente a esto, a que se anoten, a que sigan la charla, ya no solo aquí en el café, sino también en el aula, y eso es lo que llevamos constante, tanto los proyectos de investigación, como también el apoyo que se le puede dar a la clínica de cada uno. Y entonces esta supervisión, si lo queremos ver como cuál es el cuerpo que precisamente la va a conformar, pues hablamos de 3 aspectos que van a ser esenciales. El primero va a ser el contrato que se va a establecer entre el supervisor y el supervisado, que es un contrato que implica una sesión precisamente una vez por semana de 50 minutos en donde se va a escuchar lo que se está trabajando, porque también cabe entender que si se va a supervisar tengo que abrir el espacio completo para escuchar, no puede ser como en una cruzada de pronto a ver qué me alcanza a decir, qué alcanzo a hacer yo también. Y la otra, que de pronto las supervisiones por lo general duran 2 años más o menos, en lo que pareciera que el análisis ya se afianzó, en lo que el supervisado también ya encontró como la forma de elaborarlo, ¿no? Y que en comparación con lo que de pronto duran los análisis, pues es algo muy
poco, ¿no? La supervisión no dura tanto, pero eso permite que se esté en constante crecimiento. La otra es que el supervisado en este caso va a elegir el caso que él desee que se vaya a complementar, no puede ser desde la imposición del supervisor de, a ver, vamos a supervisar esto que está haciendo porque volvemos a lo mismo, no es examen, ¿no? Es algo enriquecedor para ambos. Y la tercera, que van a hacer precisamente esas notas de sesión que van a nutrir, ¿no? Y entonces en esa labor que ya de por sí es extenuante, pues hay que también darse el tiempo para hacer cada quien sus elaboraciones, ¿no? ¿Qué es lo que se va a supervisar en esto? Precisamente, pues hablamos desde el saludo, que el paciente de pronto hace, desde el saludo que también el analista tiene, el comienzo de la sesión, las asociaciones libres, las fantasías, cómo han ido evolucionando, los movimientos transferenciales, contratransferenciales, las ansiedades, las defensas, cómo se encuentran las funciones yoicas, ¿sí? Cómo se ha venido formulando la interpretación y en qué oportunidades se ha dado. También la actitud del paciente en respuesta a sus sesiones, o sea, cómo ha estado respondiendo sesión con sesión, tiempo al tiempo. Los sueños, que también es importante que se sometan como a otra escucha para ver si hay otra interpretación que se le pueda dar. Y en cuestiones más prácticas, pues desde el encuadre que se estableció, los horarios, los honorarios, las vacaciones que se establecieron, las llegadas tarde, las ausencias y también, claro, procesos de acting out, ¿no? Que no necesariamente va a coincidir, por ejemplo, lo que decían Domingo y Octavio con la finalización del análisis, pero sí se tiene que hablar en la supervisión de al menos lanzarle la pregunta al supervisado cuándo usted considera que esto se va a terminar, o a partir de que usted consideraría que el paciente, podríamos hablar de una cura, ¿no? Entrecomillada. Entonces también eso lleva a pensar a que cada uno tendrá que elaborar criterios de curación muy adecuados al paciente y que tendrá que estar, esa supervisión permite saber si esto está avanzando o si esto ya se estancó o si esto está siendo más perjudicial para ambos que benéfico, ¿no? Que eso sería lo básico. Entonces, la supervisión implica también fases, porque como buen proceso, pues estamos hablando de que lleva un método y va a ir precisamente desde lo más básico hasta yéndose a lo más complejo. Entonces, se le conoce, bueno, que tiene una fase inicial, una fase intermedia y una fase final, que es como lo clásico. En la fase final, precisamente vamos a emplear esta cuestión de la escucha flotante, que es, no voy a escuchar todo sin seleccionar información, que eso me va a permitir quitarme esta idea de que hay cosas que sí son relevantes y hay cosas que no son relevantes, sino que todo lo que se dice por algo, ¿no? Precisamente tiene una razón ahí inconsciente, entonces eso es lo que hay que hacer. Va a permitir también inferir interpretaciones, pero que no necesariamente son interpretaciones que se tienen que hacer en ese justo momento, sino que el supervisado se va a ir educando en esa cuestión del timing, ¿no? De en qué momento va esto. Y el grado de resistencia y ansiedad que el paciente está manejando, que también eso habrá que poder verlo. En la fase intermedia estamos hablando del momento de las intervenciones, en qué momento se van a empezar a hacer, y en esta capacidad que puede llegar a desarrollar el supervisado, de decir, aquí hay situaciones transferenciales, aquí hay situaciones contratransferenciales y esto está afectando, ¿no? La fase final implica ya las líneas dinámicas de sesión a sesión, cómo de pronto el paciente cambia de una a otra, por qué de pronto se ausentó, por qué de pronto llegó tarde, por qué de pronto quiso salir incluso antes de tiempo, ¿no? Que eso también es interesante. La capacidad que tiene el paciente de ir reelaborando del insight también, y la cuestión de la terminación. Entonces ahí estaríamos como hablando del cuerpo, ¿no? Del proceso de la supervisión. Y bueno, por último también un par de comentarios. Javi nos dice gracias por la respuesta, supongo. Saludos, Javi. Saludos. Y Mónica nos dice, ¿se necesita una formación previa, además de carrera y formación psicoanalítica, para ser supervisor o supervisora?
No se necesita una formación previa más que no, como si fuera poco, la cuestión del estudio, pero sí se necesita experiencia. Si por ejemplo me plantean un caso, por ejemplo, de psicosis, ¿no? De un caso clínico, pues porque yo tengo experiencia en el manejo de ese tipo de pacientes, porque si no estoy hablando de puro supuesto de yo haría tal cosa, pero no sé qué haría el día que de verdad esté ahí, ¿no? Entonces sí se necesita experiencia, trabajo clínico, estudio y formación, esa es la parte. Sería como cuando dicen un ciego guiando a otro ciego, ¿no? Pues ¿a dónde van a llegar? A ningún lado. Exacto. De ahí, digamos, otra vez lo que decíamos de los colegas, habrá que reconocer muchas ocasiones que hay quien sepa más, digamos, sobre este tema, que hay quien pueda aportar también más, y en este caso también redirigir, ¿no? Como les decimos, no lo decimos ahora sí solamente desde palabras, sino también desde hechos. Aquí nosotros lo llevamos así en la asociación, en los institutos, con las diferentes formaciones que lleva cada uno, y muchas ocasiones en la consideración de, bueno, quién puede aportar más, ¿no? Rompiendo ya no solo esta cuestión narcisística de, como decíamos, omnipotencia, y lo sé todo, y lo puedo todo, y yo también lo podría llevar simplemente porque ya lo leí, sino también decir, bueno, quizás él sea el más indicado o ella sea la más indicada. Entonces, como dice, no es poco lo que nos menciona Patti, es una formación continua, un estudio continuo, y en este caso también la propia supervisión que tiene que ser constante. Entonces, la invitación a seguir la charla en el aula, por ahí ya saben las diferentes redes sociales, y bueno, por hoy creo que nos despedimos, poco más. Gracias por escucharnos y por comentar. Gracias por escucharnos y los esperamos en los diplomados. Hasta la próxima semana, los esperamos.